Bueno, muy buenos días a todos. Les damos nuevamente la bienvenida al 16º Congreso Argentino de Acompañamiento Terapéutico. La verdad que estamos súper contentos de haber podido hacer esto a pesar de todas las dificultades que se presentaron al principio. Y les damos la bienvenida a esta mesa de apertura, el porvenir del acompañamiento terapéutico. Así que bueno, esperamos sus preguntas, su participación, porque queremos que esto sea muy interactivo entre todos. Y la verdad que es una mesa de lujo con unos invitados espectaculares. Así que bueno, voy a proceder a darle la bienvenida a la licenciada María Laura Frank, que es licenciada en Psicología, vicepresidenta de ATRA, directora de la Fundación Sistere, docente de la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que bueno, Laura, muy bienvenida y te cedemos el espacio para que empieces con tu disertación. Bueno, muchas gracias. Muy contenta de estar acá compartiendo esta mesa y agradeciendo a la gente de General Roca que pudo atravesar todas las circunstancias actuales para llevar a cabo este congreso. Me parece que si hablamos del porvenir del acompañamiento terapéutico, las circunstancias que estamos atravesando los acompañantes para sortear las dificultades y poder lograr armar este congreso con tantos inscriptos y mantener los espacios de diálogo muestran que el acompañamiento tiene ese poder de resiliencia que sigue vigente y es parte constitutiva de nuestro rol. Por otro lado, también de decir que es una sensación media rara porque estamos atravesando un momento muy difícil y a veces suena como renegatorio de la realidad, seguir como si nada pasara. Entonces también traer pensamientos que alojen todas las circunstancias que ahora en el interior estamos viviendo tan difíciles en nuestras ciudades que le estamos pasando bastante mal. Vamos a seguir, pero no haciendo de cuenta que no nos pasa nada, ¿no? Porque forma parte de lo mismo que es el acompañamiento terapéutico. El título de esta mesa, el porvenir del acompañamiento terapéutico. Empecé preguntándome, ¿hay un porvenir? ¿Un solo porvenir? Pensaba en la constitución de esta mesa, yo no sabía en qué orden me iba a tocar hablar, me tocó primera. Escucharon mi tonada cordobesa que me caracteriza, le escucharon a Mónica, la catamarqueña, seguramente el compañero hablará con más tonada porteña. Creo que cada uno de nosotros tiene, la Maida es re uruguaya, cada uno de nosotros tiene una tonada y eso constituye la identidad de cada uno, el tono de nuestra voz, las palabras que elegimos para hablar, que tiene que ver con nuestro lugar de residencia, con nuestra cultura, con nuestra ideología. En este momento en el cual el acompañamiento terapéutico empezó a poder generar encuentros regionales, internacionales, a través de internet, nos permitió encontrarnos con compañeros de distintos lugares. Tuve la suerte de ser invitada a eventos en Colombia, en Costa Rica, en Brasil, en México, y fuimos compartiendo con los distintos acompañantes de Latinoamérica formas de pensar, del ser y del hacer del acompañamiento terapéutico, encontrando semejanzas, pero también muchas diferencias. Pensaba que a lo largo de la historia del acompañamiento, muchas veces en los congresos nos hemos peleado en cálidas disputas en relación a si el acompañamiento tenía que ser un rol, una función, en cuestiones que tienen que ver con la forma, pero que sin duda pienso, y quiero decir hoy, que creo que el porvenir del acompañamiento terapéutico, al igual que nuestras tonadas, tiene que ser un porvenir diverso, plural, que aloje las diferencias de los acompañantes en las distintas regiones, porque cada uno de los lugares, el acompañamiento terapéutico va adoptando las necesidades, las características culturales, sociales, raciales, convergentes de esa población que atiende y la manera de ser, pensar y sentir de los acompañantes. Que en esta mesa las distintas tonadas enriquecen la conversación y el acompañamiento, esta diversidad de calidoscópica, multifacética, de las distintas formas de pensar el acompañamiento terapéutico,
también lo enriquece y debemos alojarla. Lo que sí tenemos que discutir en todo caso son cuestiones de fondo y no de forma. Entonces, pienso que en un primer lugar el acompañamiento terapéutico tenemos que democratizar. Es una de las cosas que pensaba en traer hoy. El acompañamiento terapéutico surge, y estamos muy orgullosos de su surgimiento, porque surge en una posición ideológica muy clara y epistemológica muy firme, que busca la restitución de la subjetividad, de los derechos de los sujetos con padecimiento mental, en la posibilidad de la escucha, de la contención social dentro del contexto social para evitar la internación. Fue un rol novedoso y por eso a eso debemos también mucho del éxito, de la gran difusión y de la posibilidad antes no vista, me parece, en la historia, de que en tan poco tiempo un rol que emerge haya ocupado este lugar en la sociedad, que se haya convertido en un trayecto tan breve del espacio, del tiempo, de la historia de la humanidad, en un rol profesional. Pero también sabemos que por las circunstancias que estaba viviendo nuestro país en aquel momento, por circunstancias históricas, políticas y económicas, también es un rol que surgió en el ámbito privado y que lo ha convertido durante mucho tiempo en un rol de élite, podríamos decir, un rol al que solo puede acceder gente de clase media. Parece que surge del sistema privado para clase media y al cual accede la clase media, y esto también le ha dado un tinte que lo ha llevado por un camino en nuestro país, que algunos sectores piensan que es de élite y de hecho lo ha sido en algún momento. Me parece que es uno de los desafíos que tenemos actualmente para pensar el porvenir. Creo que un punto tiene que ser la democratización de la TE, que la inclusión del acompañamiento terapéutico en la universidad pública es una oportunidad, que le ha dado la posibilidad del ingreso a una formación seria, gratuita y de calidad a mucha gente que no podía acceder a la formación en acompañamiento terapéutico a lo largo y a lo ancho del país, de manera mucho más accesible y de manera diversa. Graciela al principio nombraba todas las carreras que actualmente están vigentes, que se siguen abriendo, y cada una de ellas también en sus subsedes. A nosotros en Córdoba dictamos la carrera de acompañante terapéutico en la Universidad Nacional de Córdoba, pero también por una apuesta de la Universidad Nacional se está dictando en 2 centros regionales de formación universitaria, uno en Tras la Sierra, en Villa Dolores, otro en Ñanfunes, lugares donde hacía falta desde hace mucho tiempo este recurso y no había posibilidad de esa gente venir a Córdoba a formarse. Con lo cual también a nosotros se nos presenta el desafío, cuando nosotros damos clase en estos centros CRES, nos encontramos con un público totalmente diferente de que el que viene a Córdoba. Entonces, cuando hablamos de democratizar, no solo hablo de la universidad abierta, pública y gratuita, sino también la posibilidad de los docentes, de los profesores, de quienes enseñan, de poder abrir la cabeza y poder transmitir los conocimientos que tenemos de tantos años de recorrido del rol, para que pueda llegar a la gente que tiene que llegar, para que ellos logren entender y puedan capitalizar los conceptos que nosotros a lo largo de todo este tiempo nos han servido de una forma apropiada. Nos quejamos, perdón, hoy estoy más cordobesa, cuando vienen los porteños y nos hablan en porteño y decimos esto a los cordobeses, ¿qué nos importa? Me parece, cuando hablamos de democratizar, poder en el proceso de enseñanza, enseñar el acompañamiento terapéutico y las universidades hacer el esfuerzo de incorporar en sus equipos docentes a acompañantes que tengan experiencia y que puedan transmitir el acompañamiento terapéutico no solo desde la teoría y la lectura de los textos, sino también de un saber hacer. Por otro lado,
me parece fundamental, ya habían mencionado los compañeros anteriores, la sanción de una ley nacional, la reglamentación de las leyes provinciales que están frenadas, como en el caso de Córdoba, para que el acompañante terapéutico pueda ingresar al sistema público de salud. De esa forma creo yo que se va a cerrar el círculo que permita la posibilidad de que el acompañante terapéutico ingrese, que deje de ser un recurso para una élite acomodada económicamente, que pueda pagar o que tiene una obra social, una prepaga que le cubra, que pueda entrar en aquellos sectores de nuestra población que necesitan de este recurso para abordar las cuestiones que tienen que ver con el padecimiento subjetivo, pero también con vulnerabilidad social, con situaciones de género, y que se está haciendo muy difícil en este contexto como se viene planteando el acompañamiento terapéutico hoy. Para ello nosotros también tenemos que hacer como un cambio de cabeza y pensar que si vamos a democratizar el acompañamiento terapéutico, a lo mejor algunas ideas tenemos que cambiar, porque no podemos seguir reproduciendo la práctica que venimos realizando en lo privado, en lo público. Si vamos a insertarnos en lo público, tenemos que modificar nuestras acciones y poder pensar en otros términos que tengan que ver también con la cuestión comunitaria. Un punto importante que también quiero tocar tiene que ver con la descolonización de la T. Parece que el acompañante también es un recurso que es de blancos y para blancos. En los congresos vemos cientos de personas y nunca hemos visto ni negros, ni aborígenes, ni personas de otras inscripciones, y sin embargo son la mayoría en nuestro país. En este momento se están generando muy interesantes debates, tanto en el campo del psicoanálisis como en la salud mental, en relación a la colonización de las prácticas en salud mental, y esto no deja por fuera el campo de la T. Emiliano de Camargo David, en la conferencia de cierre del encuentro do Cerrado en Brasilia, dejó muy claro su posición en relación a esto. Decía que por qué si la mitad de la población brasilera es negra, no había acompañantes negros, no había textos de acompañamiento de negros. La colonización ha dejado marcas muy grandes en toda Latinoamérica, también en nuestro país. Quizás nosotros no tenemos ese número de personas con descendencia afroamericana, pero ¿qué pasa con los aborígenes? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con otros inmigrantes? Cada uno de nosotros tiene que poder pensar y pensarse siguiendo al psicoanalista Bruck, porque somos quienes a través de la acción o la omisión seguimos con prácticas racionalizantes, colonizantes. La colonización marca el uso de los espacios y los territorios, el acceso a la salud, el acceso a los espacios simbólicos y culturales. En nuestro país esto lo vemos de manera muy grande, ¿no? No estamos mezclados, no, parece que es una práctica que tiende a la separación. Los autores que hablan de estos temas hablan de que la colonización es un gran separador, un separador que ha generado siempre en Latinoamérica diferencias. Y si el AT es promotor del lazo social, no lo puede hacer sin descolonizar. Y para eso cada uno de nosotros debe descolonizarse. La coleanidad se da desde el mismo proceso de saber, desde el saber que tienen los AT. Los AT que buscamos lo común, que vamos a encontrar lo común, que tratamos de unificar y de esa manera separamos. En realidad tenemos que encontrar la diferencia. Es el rescate de lo diferente. Es la dirección para la construcción de una comunidad que no sea racista, que vaya al rescate del deseo, que pueda volver a dar identidad a aquellos negros, mujeres, aborígenes, que son las mayorías, y a quienes denominamos minorías. El acompañante en esta línea tiene que poder trabajar en ese sentido.
y por eso la importancia del AT en lo comunitario. Pensaba que el AT no tiene que ser un recurso de blancos para blancos ni de ricos para ricos. Y Pellegrini en sus textos nos hablaba mucho de esto, ¿no? En otros términos, en otras palabras, en otro momento. No somos los blancos los que les tenemos que ir a enseñar a los aborígenes qué tienen que hacer o cómo hay que vivir o cómo hay que cocinar. A lo mejor ATs, aborígenes que puedan acompañar a aborígenes y que todos seamos respetuosos de sus costumbres, de nuestras costumbres, de cada una de nuestras ideologías, porque no hay que patologizar las cuestiones que tienen que ver con la cultura de cada uno. Entonces, democratizar, descolonizar y también tener la perspectiva de género. Y como ven, lo importante es que cada uno pueda pensarse a sí mismo a la hora de acompañar. El discurso de género está presente en cada uno de nosotros, podríamos decir que está de moda. Pero ¿cuáles son los anteojos con los que cada uno de nosotros ve el mundo? Estamos reproduciendo sin querer modos de acompañar que dejan por fuera la mirada que tiene que ver con una mirada integral a este mundo patriarcal y no reproducimos nosotros prácticas que tienen que ver desde ese lugar. Creo que es un desafío en este momento y para el futuro de la AT tener en cuenta esto. Los acompañantes sabemos que en los hospitales psiquiátricos las mujeres no reciben visitas y sin embargo los hombres que están acompañados reciben las visitas de las mujeres, ¿no? Y les traen comida. Qué duro el lugar de la mujer que sufre además de alguna cuestión que tiene que ver con un padecimiento subjetivo, si además es mujer, si además es aborigen. Y nosotros, acompañantes formados para ir al encuentro de ellos, ¿no? Poder, desde un lugar que tenga en cuenta esa diversidad, de construir preconceptos para lograr armar un lazo que pueda encontrarse con un lugar del derecho. Y ese es otro punto que quiero tocar. La perspectiva de derecho en la práctica del acompañamiento terapéutico, que si bien parece que cae de cajón y cómo no, si es un recurso terapéutico alternativo para abordar la singularidad del paciente, todos los acompañantes acá presentes conocemos de prácticas, hemos escuchado supervisiones y sabemos que en las instituciones a veces no se trabaja esta perspectiva. Una perspectiva que tenga en cuenta el derecho del sujeto, el derecho frente a la diversidad, la discapacidad, y muchas veces omitimos denunciar, nos incluimos en esas prácticas para conseguir trabajo, y esto no tiene que ver con el acompañamiento terapéutico. Esto, el porvenir del acompañamiento terapéutico creo que va a seguir creciendo y se va a seguir desarrollando si se realiza en relación a a estas perspectivas. Para ir terminando, veo que se va corriendo el tiempo, quiero decir que también pienso que el porvenir del acompañamiento terapéutico ha sembrado su semilla y está dando los primeros frutos a través de los escritos de los acompañantes terapéuticos. La verdad que no solo en este año he participado de muchos eventos internacionales, por suerte, sino también nacionales. Y me he encontrado dialogando con acompañantes terapéuticos de Entre Ríos, de Jujuy, de distintos lugares de nuestro país. Y la verdad que a esta altura puedo decirles que estoy absolutamente asombrada, emocionada y contenta del nivel profundo y serio de las reflexiones de los acompañantes. Que quienes estamos a lo mejor en la vieja vanguardia, ya somos los acompañantes viejos que seguimos por ahí marcando de alguna manera el acompañamiento a quienes hoy son los acompañantes y que vienen con sus textos y con sus escritos a decirnos cosas novedosas. Creo que ese es el acompañamiento del futuro. Los escritos que produce, por ejemplo, Brian,
un librito que me mandó Sol Miguelete, que se presenta en este congreso. La verdad que me dejó perpleja de la frescura de la juventud, de la posibilidad de decir cosas nuevas, de acompañantes para acompañantes, con una solidez digna de un rol en construcción. Creo que el porvenir del acompañamiento terapéutico viene de estos acompañantes, los acompañantes egresados de la UADER, de Enredarte, vienen escribiendo, vienen produciendo. Quiero destacar los acompañantes que escriben para acompañantes que se piensan, que supervisan, que trabajan con mucha seriedad y con mucha formación. Por último, y para terminar, porque no sé cómo voy con el tiempo y la Mónica no me hace ninguna seña, quiero decir que el acompañante terapéutico en su porvenir, resumiendo, tiene que ser diverso, va a ser diferente en cada región, en cada lugar. Tenemos que aceptar esa diferencia, pero sí, no pelear por cuestión de forma, sino de fondo, ¿no? Tenemos que democratizar, descolonizar, trabajar en la perspectiva de género, trabajar en la perspectiva de derecho, dar lugar a la voz de los nuevos acompañantes y tener mucho cuidado de no convertirnos en un objeto de consumo, en no ser un tapón para que los chicos se porten bien, para no ser algo que se adapte a las sociedades que buscan adaptar. No tenemos soluciones mágicas, no vamos a trabajar exclusivamente con lo conductual. El acompañante terapéutico, para que tenga un porvenir, y para que siga siendo un rol en construcción, no podrá ser si no se posiciona en entender que es una clínica vincular, intersubjetiva, y que se da en relación a ese vínculo con otro, que es un otro que siempre es diferente y es ajeno, que también es semejante, y que permite el trabajo que despliegue la subjetividad. Este encuentro con el otro, que produce en inmanencia efectos subjetivantes, que devienen acontecimientos que puede generar inscripciones psíquicas, modificaciones significativas que permiten generar transformaciones estructurantes a la personalidad, que permite cortar el circuito de la repetición para dar lugar a lo nuevo. Y para ello tenemos que entender al acompañado como un sujeto del inconsciente, un sujeto que se constituye a través de redes. Esas redes que los constituyen y del cual forma parte. Y no es sin esta mirada que el acompañamiento va a tener en el futuro un porvenir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Excelente, la verdad. Al final vamos a hacer las preguntas que nos lleguen y sí, ha sido muy respetuosa del encuadre. Así que bueno, ahora le vamos a dar lugar al doctor Hugo Barrio Nuevo, le damos la bienvenida, médico psiquiatra, médico sanitarista, director de la maestría en gestión de servicios de la salud mental. Así que bueno, acá le cedemos su espacio. Bueno, buenos días a todas las personas que están conectadas en este momento y el reconocimiento también al esfuerzo de estar frente a la pantalla una vez más en esta pandemia, con todo lo que esto implica de sostener la mirada y poder escucharse a través de este medio. Muchas gracias a Graciela Augusto y a la Asociación Argentina de Terapias Ocupacionales por la invitación. En primer lugar, Mónica, cuando veas si me paso de tiempo, si ves que faltan 5 minutos y quieres hacer una seña, yo estoy atento a tu gesto. ¿Sí? Así no hay problema. No hay problema. Igual voy a tratar de respetar el tiempo, obviamente. En este caso, en este nuevo rol que tengo de director de salud mental del Ministerio de Salud, lo que quiero transmitirles está obviamente impregnado, marcado por estas obligaciones que tengo ahora, que tienen que ver con la transformación del sistema de atención en salud mental. En ese sentido, cuando uno piensa el porvenir, ahora voy un poquito para atrás para hacer una primera reflexión que nos
que me permita a mí transmitirles un camino a recorrer en estos 20 minutitos que tengo para comentarles, para transmitirles. En primer lugar, cuando uno imagina o quiere pensar el porvenir de una disciplina, de un área, en este caso del acompañamiento terapéutico, hay como dos tendencias. La primera tendencia es a pensar el porvenir desde uno mismo, ¿cierto? Que es lo que habitualmente ocurre. Yo soy un médico psiquiatra y entonces cuando pienso el porvenir de la psiquiatría, la tendencia obviamente es pensarla desde adentro de la disciplina. El otro ejercicio es pensar afuera, dónde va el mundo. Y lo que quiero proponerles en estos minutitos que tengo para conversar con ustedes es poder hacer el esfuerzo de dialogar entre lo que ustedes aspiran dentro de la disciplina, donde cada uno aspira, como yo puedo aspirar desde la mía, a lo que el mundo necesita. Y en ese sentido, quería pensar el mundo que viene, que es un ejercicio, es un esfuerzo de abstracción, pero también es un esfuerzo de dejar de pensar un momento, por lo menos hacer un paréntesis en las aspiraciones propias y poder por un momento mirar qué va a necesitar el mundo, y para eso hay que poder mirar el mundo que viene. Yo me formé en la Universidad de Salud, donde dirijo la maestría que mencionó Mónica, y me formé con el que es actualmente el ministro de Salud, desde los años 90, hace muchos años. Y una de las cosas que él suele decir, y me parece que es muy pertinente justamente ahora por el título de la actividad, es que las organizaciones que no pueden entender hacia dónde va el cambio cultural y hacia dónde va el cambio del conocimiento, tienden a desaparecer. Es decir, que una organización cualquiera de cualquier naturaleza tiene que poder mirar hacia dónde va el cambio cultural y hacia dónde va el conocimiento, es decir, el aprendizaje global, el aprendizaje que tenemos respecto a la vida, cómo mejorar la vida o cómo cambiar la vida. Por eso, en ese sentido, me parece que es un ejercicio poder imaginar el mundo que viene. Y no es fácil imaginar el mundo que viene, porque hay un sinnúmero de variables. Por lo pronto, en el caso nuestro, en el caso mío, proponerles imaginar el mundo de la salud mental, que no deja de ser un pequeño mundo, si bien para nosotros es nuestro mundo, no deja de ser un pequeño mundo dentro del gran mundo de la vida de las personas. Pero ese mundo de la salud mental, imaginar lo que viene, es un ejercicio con demasiadas variables como para que podamos realmente saber cuál es el mundo que viene. Sí podemos como hacer un ejercicio con caminos posibles o cuáles son las variables que van a estar en juego en el mundo que viene. En ese sentido, lo que les propongo es poder empezar a cada una de las personas que están en este momento escuchando, mirando, pueda empezar a interactuar entre lo que pueda transmitirle yo de lo que estamos pensando como política pública de salud mental, que es mi trabajo en este momento, mi obligación en este momento, hacia dónde queremos empujar, promover un cambio en el sistema de atención en la salud mental y qué papel puede jugar cada uno de ustedes o la disciplina en su conjunto en ese nuevo mundo, si es que logramos que sea un nuevo mundo. Nosotros estamos, ustedes y nosotros, los que estamos en la función pública, tenemos una obligación, que es cambiar la realidad. Ustedes buscan cambiar la realidad, y ustedes en una manera coloquial. Y el acompañante terapéutico busca cambiar la realidad de una persona que acompaña. Pretende, aspira, tiene que ser así, que esa realidad de esa persona que está acompañando mejore, cambie. Para mejorar tiene que cambiar de alguna manera, es decir, tiene una aspiración de cambio. Después tendrá mayor o menor éxito dependiendo de muchas
variables, no solamente de la tarea de cada uno. En el caso nuestro, nosotros también, en el Ministerio de Salud, aspiramos a que el modelo del sistema de salud mental responde a la necesidad de la población cambie. En general, y esto es como una falla histórica, los sistemas de salud en el mundo, en Argentina, se han desarrollado más de acuerdo a las capacidades que tenemos los que brindamos la atención que a las necesidades de la población. Esta es una discusión que ya tiene varias décadas y el mundo en los sistemas de salud está tratando de cambiar esta lógica, por eso ahora aparecen estas frases orientativas, como por ejemplo, ahora se dice medicina basada en la persona, salud basada en la persona. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y basada en quién debiera decir? ¿Alguna vez no fue basada en la persona? La salud, y sí, no fue basada del todo en la persona, sino que un poco en la persona y otro poco en la forma en que se estructuró la oferta de servicios. Si la oferta de servicios toma esta forma y la población necesita otra cosa, ahí se produce un desencuentro entre lo que se llama la oferta de servicio o el sistema de atención y las necesidades de las personas. Esa diferencia tiene que resolverse de alguna manera. La autocrítica de los sistemas de salud en el mundo es que en general se resolvió en contra o no hacia las necesidades de las personas, sino que las personas se fueron, entre comillas lo digo, deformando sus necesidades para poder para poder tener acceso a la oferta de servicios. Y en este momento justamente lo manicomial es un fiel reflejo de eso, es decir, se armaron hospitales enormes y esos hospitales no reflejan las necesidades de la población, sino que la población se tiene que adaptar a las necesidades del hospital. Entonces yo tengo un hospital monovalente en Temperley y una persona que vive en Morón tiene que venir a internarse a Temperley. Tiene que tomar 3 colectivos, 4 la familia para venir a verlo. Es decir, la necesidad termina deformándose en función de la necesidad del hospital. En ese sentido, el cambio que nosotros estamos haciendo en la implementación de la ley de salud mental, en el marco de la implementación de la ley, obviamente, y esto que estoy diciendo no es ninguna novedad para ustedes, pero justamente lo pongo sobre la mesa para poder hacer el ejercicio de ver cada disciplina qué lugar puede ocupar en este nuevo modelo, que tiene que ser un modelo donde los servicios se adapten y se adecuen a las necesidades de las personas para poder dar respuesta a la necesidad de las personas, y no las personas que den respuesta a la necesidad de los servicios. Y eso es en una enorme cantidad de variables y de dimensiones. Por ejemplo, una es la geográfica. Si uno habla de salud mental comunitaria, la salud mental comunitaria lleva implícito que los servicios tengan que estar cerca de donde están las personas. Es decir, el servicio tiene que llegar a la persona y no la persona al servicio, o por lo menos facilitar ese encuentro. Una política pública de salud tiene que producir el encuentro entre la necesidad y los recursos que pueden satisfacer o mitigar esa necesidad. Esa búsqueda de encuentro es la política pública. Es decir, nuestra obligación desde el Ministerio de Salud es generar aquellos mecanismos que puedan llevar a que cada vez esté más cerca la necesidad del recurso, entendiendo que en este momento el acceso a los servicios, a los recursos, a los dispositivos es un gran problema en el mundo, pero en nuestro caso lo que nos interesa a nosotros es en nuestro país. Por eso, las líneas de acción que estamos trabajando y que, si bien la pandemia en un punto
nos obligó a destinar una enorme proporción de la energía y del tiempo para dar respuesta a las situaciones que se presentaban en la pandemia, también esas soluciones, entre comillas, esas respuestas, mejor dicho, no son soluciones, son respuestas para tratar de resolver o de mitigar el impacto de la pandemia en la población. Esas respuestas también son respuestas que están en línea con el cambio de un modelo de atención por otro, que es lo que dice la ley de salud mental, es decir, sustituir un modelo por otro modelo, un modelo de salud mental comunitaria, que tiene obviamente toda una serie de cambios y de recorrido que tenemos que transitar, que tendría que haber estado sustituido en el 2020, pero no ocurrió. El modelo debería haber estado ya modificado el 1 de enero del 2020, porque la reglamentación de la ley claramente se remite a que en el 2020 ya debe estar el modelo sustituido, no que en el 2020 hay que sustituirlo. Y sin embargo esto no ocurrió, es decir, que eso no se cumplió. Por eso lo que estamos nosotros ahora comprometidos es a que este sea un año bisagra, por lo menos. Tuvimos 5 años de la ley en donde se trabajó para la implementación de la ley entre el 2010 y el 2015, y hubo claras medidas, si bien falta mucho, pero hubo un camino hacia la implementación de la ley, hacia la transformación del modelo, y se generaron algunas herramientas. Después vinieron 4 años donde se sacó de la agenda pública del Ministerio, y después el Ministerio a su vez dejó de ser Ministerio, con lo cual el camino hacia la implementación de la ley de salud mental se detuvo, salvo la energía y la resiliencia y la resistencia de muchos actores que obviamente avanzaron a pesar de ello, pero no con el apoyo, con el impulso de una política pública nacional. Algunas jurisdicciones, algunas localidades, algunos sectores, algunas organizaciones de la sociedad civil, algunas disciplinas resistieron y pudieron avanzar, pero sin el apoyo y en contra inclusive de las políticas públicas. De hecho, se intentó modificar la reglamentación de la ley, se intentó modificar eso, así que hubo señales claras de intentar hacer un retroceso en el camino hacia un modelo de salud mental comunitario. Entonces ahora, en este momento, lo primero que hicimos, esto lo comento porque por ahí permite mirar el camino hacia donde podamos ver el futuro. Para mirar el futuro hay que mirar el pasado, hay que ver, digamos, cómo vienen los cambios. Nosotros lo que hicimos fue identificar grupos poblacionales de riesgo frente a la pandemia y los agrupamos. Población general en aislamiento, las personas con padecimiento mental que ya venían en tratamiento, los equipos de salud que están en la primera línea de intervención, y otras disciplinas que intervienen en la primera línea, como puede ser la fuerza de seguridad, policía, bomberos, y generamos políticas para cada uno de ellos, con las herramientas que tiene el Estado Nacional. Dado que el Ministerio de Salud no tiene inspectores propios, el Ministerio de Salud genera políticas, sí. 5 minutos, bueno, perfecto, gracias. Ese ha sido el camino, generar políticas concretas, con herramientas de capacitación, recomendaciones, protocolos, intervención directa y trabajo con las 24 jurisdicciones. Ahora, el camino que estamos transitando en paralelo para la implementación de la ley, pensando ahora en el futuro, las grandes líneas de acción van a ser fortalecer el primer nivel de atención, fortalecer y desarrollar todo lo que son dispositivos inclusivos, dispositivos de inclusión, desde viviendas asistidas, hospital de día, centros de día, emprendimientos con capacidad de inserción laboral, movimientos de arte y salud mental, todas aquellas actividades que tienen impacto
inclusivo en la persona. Ese es el otro eje. Un tercer eje es el que tiene que ver, tiene varios aspectos vinculados con la internación. Desarrollar hospitales, el servicio de internación, salas de internación en hospitales generales, adecuar, o sea, transformarlos en monovalentes y en paralelo desinstitucionalizar las personas que están internadas, que son varios miles. Aquellas que no necesitan internación, es decir, que están internadas porque en el afuera no tienen nada que los acoja, que los reciba. Y en paralelo con esto, la formación del recurso humano y generar mecanismos para poder tener información epidemiológica confiable de qué le pasa a las personas que necesitan y cómo acompañarlas en función de lo que necesitan. Esos son como los grandes ejes. Digo esto porque me parece que tanto en los dispositivos inclusivos como en la desinstitucionalización de las personas internadas, me parece que ahí habría que pensar, les propongo, que puedan dialogar entre ese cambio y el rol, el papel, la perspectiva del conjunto de la disciplina de acompañamiento terapéutico, sobre todo en esos dos dispositivos. Estoy pensando, obviamente, están en juego en todo, ¿sí? Pero digo, los dispositivos inclusivos y la desmanicomialización de esas miles de personas que están internadas van a necesitar urgentemente un afuera, apoyos en el afuera. Y eso creo que es un espacio muy, muy importante para desarrollar cualquier actividad que tenga que ver con estar cerca, acompañarlas, para poder producir ese proceso de resocialización o de reinserción de personas que nunca debieron salir de la vida en la comunidad, salvo para el periodo que duró el episodio que motivó la internación, pero que después se quedaron allí no solamente por ineficiencia del hospital monovalente, sino también por ineficiencia del sistema de la comunidad en su conjunto, que no supo hacerles un espacio afuera para que vivan con nosotros, para que vivamos entre todos y todas. Eso no se hizo, no es solamente que el monovalente no se encerró, sino que afuera no se desarrollaron. Yo creo que ahí hay un espacio muy, muy importante para desarrollar. El objetivo de lo que transmití tenía que ver con esto, con poder imaginar un futuro. Quiero respetar el horario con la seña que me hizo Mónica. Digo, poder imaginar este futuro en esta dimensión, cómo va a ser el país en términos de salud mental, y a eso incluirle la pospandemia, que es difícil de imaginar, pero sí sabemos que va a tener un impacto social, económico y en la salud física y mental. Esos 4 impactos, digamos, van a estar. La salud física, las personas van a tener más problemas de salud física porque se están cuidando menos en este momento, la gente está presentando menos, está con menos chequeos y menos controles médicos adicionales. El impacto en la salud mental de las personas que tienen problemas de salud mental desde antes, aquellas que no tenían y que a lo mejor la pandemia va a producir un impacto, el impacto social y económico y la pérdida de empleo. Tenemos ahí un escenario bastante complicado, por lo tanto es un escenario que va a necesitar de muchas manos, de muchos brazos, de muchas cabezas, de muchos corazones. No lo digo en el sentido romántico, va a necesitar de mucho trabajo, de muchas disciplinas, no solamente el Estado, ni nacional, ni provincial va a ser suficiente para dar respuesta a esto. Así que yo creo que ahí cada uno en su disciplina tiene que imaginar cuál va a ser su papel, qué puede aportar, qué puede brindar para poder acompañar o mitigar el impacto que va a dejar esta pandemia junto con la transformación del modelo que vamos a conseguir, que vamos a lograr porque ya lo estamos haciendo. Muy bien, le agradezco mucho la atención, sí. Así que bueno, le vamos a dar paso ahora a la doctora Mayra Portela, doctora en psicología, directora de la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico y profesora del Departamento de Psicología y Clínica de Salud en Uruguay. Bienvenida, la verdad,
muy lindo poder tener a una disertante de otro país gracias a estos medios virtuales, así que bueno, le damos su espacio. Bueno, buenos días a todos y bueno, un placer enorme. Creo que en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, creo que más que nunca es como un deseo esto de compartir estos espacios de intercambio. Así que bueno, en primer lugar felicitar a ATRA, a ATUA, agradecer la invitación y bueno, y felicitarlos porque si ya organizar un congreso de manera normal es trabajoso, en esta situación de pandemia o de aislamiento se me ocurre que debe ser mucho más, o sea que bueno, doble felicitación. Bueno, escuchando un poco a los compañeros, al doctor Barrio Nuevo y a María Laura, me gratifica mucho pensar que estamos como en la misma línea. Ahora les explico por qué. Cuando me dijeron, bueno, la mesa va a ser sobre el porvenir del acompañamiento terapéutico, confieso que me hizo reflexionar, como decir esto me provocó ese movimiento de decir, bueno, parar y pensar hacia dónde vamos, ¿no? Porque uno hace y de alguna manera como que va planificando sobre la marcha de alguna manera. Entonces, bueno, esto me ayudó a pensar un poco, bueno, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, capaz, ¿no? Para no aburrirlos, porque bueno, muchos de ustedes me conocen y saben que bueno, la Tecnicatura en Uruguay hace bastantes años que está. Hemos tenido como un fuerte foco, digamos, en lo que es la formación. Tenemos 12 años de ediciones, de generaciones ininterrumpidas, y hemos hecho como mucho foco, digamos, en pensar y repensar la Tecnicatura. Pensando un poco en esto que decía Laura, ¿no? De incluir las particularidades, cuando la escuchaba hablar de esto me acordaba de lo que fueron los inicios de la Tecnicatura, cuando en su momento pusimos como en tela de juicio esto de decir, viste, bueno, se puede llamar acompañamiento terapéutico, básicamente en Uruguay, ¿no? Y les cuento por qué, porque nosotros en Uruguay tenemos una figura dentro de la salud de lo que se llaman acompañantes, ¿no? Que son acompañantes de servicios de salud tercerizados que acompañan, que tienen una función de cuidadores, básicamente, ¿no? Pero, digamos que esta figura está súper presente, digamos, en lo que es la salud. Entonces, cuando uno dice acompañante, automáticamente lo asocia a la figura de este cuidador que son acompañantes de hospital, de pacientes en internación, digamos. En su momento cuestionamos esto y me acuerdo que en aquel momento yo dije, no, tiene que ser acompañante terapéutico, porque si nosotros por un lado la designación nos acerca a un movimiento internacional y capaz nos aleja, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros ponemos un nombre como que en aquel momento se manejó esto, bueno, de agente de salud mental, y decir, bueno, suena muy acorde, digamos, a nuestra situación y a lo que nosotros queríamos darle como esa connotación en el país, pero por otro lado nos alejaba de este movimiento internacional. Entonces optamos un poco por, bueno, sí, que se llame acompañamiento terapéutico. Hoy a la distancia digo que bueno, que estuvo bastante buena esa elección en cuanto a sentir que, bueno, somos parte de este movimiento internacional y de a poquito se va como, a nivel nacional se va dando como esa connotación de lo que es un acompañante y diferenciarlo del acompañamiento terapéutico. Entonces, bueno, pensar un poco de dónde venimos. Bueno, venimos de esta trayectoria, ¿no? De la formación, de pensar la formación, de repensarla. Tuvimos un cambio de plan hace 2 años, donde básicamente, no los quiero aburrir, pero bueno, incluimos una materia teórico-práctica que se llama intervención sociocomunitaria y una solo teórica que se llama intervención en sistemas de salud y enfermedades crónicas. Con esto la intención era ampliar un poco el perfil del acompañamiento terapéutico, ya que hasta este momento tenía básicamente una inserción en el ámbito escolar, ¿no? Entonces, bueno, quisimos como ampliarlo para que pueda de a poquito ir ingresando en el sistema de salud. Contrario a lo que pasa en Argentina, de repente, o a lo que pasó en Argentina, que arrancó más en el sistema de salud, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a formación, tenemos como, bueno, todo ese movimiento, toda esa trayectoria cruzada,
Y pensando un poquitito en esto del hacia dónde vamos, ¿no? Que ya les digo, confieso que me dio como un trabajo pensar hacia dónde vamos, en esto de decir, bueno, ¿qué pretendemos del acompañamiento terapéutico en el país? Y también hasta a nivel internacional, ¿no? O sea, esto que hablaba Laura, que me parece que implica como un trabajo interno y externo, a su vez, ¿no? Algo que pueda incluir las particularidades de cada país o de cada región y que por otro lado tengamos como también esa identidad en general. En este sentido, bueno, pensar un poquitito en esto de contarles un poquito, bueno, cómo está la situación. Nosotros, los egresados de la Tecnicatura tienen el título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura y por el Departamento de Habilitaciones Profesionales del Ministerio de Salud Pública. No hay ley de salud, ley del acompañante terapéutico en el Uruguay, pero sí tenemos esta habilitación de salud pública, lo cual permitió que con el cambio también a nivel de salud mental, tenemos una ley de salud mental bastante nueva, incluyeran esta figura del acompañante terapéutico. Entonces se generó un perfil dentro de salud pública de lo que significa el acompañante terapéutico y se está como incluyendo dentro de los llamados públicos. Hoy por hoy hay una experiencia de una casa de medio camino donde hay 6 o 7 acompañantes terapéuticos trabajando, de acuerdo un poco con lo que decía el doctor Barrionuevo también, ¿no? Digo, o sea, la ley de salud mental nos marca algunos caminos por transitar, pero a veces en la marcha no terminan siendo tales, ¿no? Y ahí donde creo que el acompañante terapéutico tiene mucho para hacer. ¿Hacia dónde voy en esto de reflexionar? La ley de salud mental en Uruguay nos marca, escuchaba al doctor que decía el 2020 en Argentina, bueno, a nosotros nos marca el 2025. Y desde el momento que salió la ley, estamos a 5 años de repente del cumplimiento de esa ley y solamente hay una casa de medio camino, ¿no? En esa casa de medio camino terminan trabajando los acompañantes y estoy bastante cerca de los acompañantes donde muchas veces me dicen, pero no podemos hacer nada, ¿no? O sea, y ese era el gran temor. O sea, y acá les digo, bueno, a nivel personal, ese gran temor de decir, bueno, esta marca de decir, bueno, tenemos un plazo para cumplir con esta ley, no nos está como forzando también a, de alguna manera, a abrir como sucursales, ¿no?, del hospital. No tenemos que, o sea, realmente este movimiento está muy bien siempre y cuando se acompañe con un cambio de paradigma también, ¿no? Que acompañemos también a la gente que está trabajando en esas casas de medio camino a entender qué significa, ¿no?, el trabajo en comunidad de repente, o la reinserción, ¿no? No solamente necesitamos que los pacientes que están mejor en el hospital pasen a una casa y que sigamos manteniendo el mismo sistema. Ejemplos comunes como, los chicos los acompañantes están trabajando con los pacientes en esa casa, que hay una población, creo que son 10 pacientes que están en esa casa, y terminan como asistiendo, digamos, al paciente, ¿no? Simple como, bueno, le hago la comida, le sirvo la comida, lo único que tiene que hacer es hacerse la cama. ¿De qué estamos hablando entonces? De generar habilidad, de generar autonomía, ¿no? O sea, justamente ahí creo que es el trabajo del acompañante. Y ahí están trabajando, y en esta experiencia que están trabajando, creo que están más trabajando en esto del cambio de cabeza que de cambio de cabeza en los que llevan adelante este programa, digo, ¿no? Que en realidad con los pacientes, en el hecho de hasta hablar con los directores, hablar con los enfermeros y decir, bueno, tenemos que trabajar con tal paciente en generar autonomía, entonces, bueno, vamos a dejar que se cocine, vamos a dejar que se administre, vamos a acompañarlo nosotros a buscar la medicación las primeras veces, pero intentando que a futuro sea solo el paciente el que fuera a buscar su medicación. Entonces digo, bueno, esto no implica, me parece, que un cambio más allá de instalo una casa y pongo la estructura de trabajo en esa casa, sino que implica un cambio de realmente de cabeza en esto de decir, bueno, de programa, en esto de realmente de entender cuál es la finalidad de esas casas de medio camino, ¿no?
Entonces, bueno, me gratifica mucho pensar que estamos como en la misma línea, y que, bueno, de alguna manera creo que ahí es donde está el trabajo más fuerte y más firme del acompañante terapéutico. Por lo tanto, bueno, acá estamos como, bueno, transitando más explorando un poquito más esa área de trabajo, que creo que es central para el acompañante. Y por otro lado, bueno, pensar en esto de cuáles son los desafíos que tiene el acompañante terapéutico, ¿no? O sea, que esto del porvenir. Me cuesta bastante pensar en el porvenir, en esto de pensar en cuál va a ser el mundo que nos toca atender en breve, ¿no? Esto que decía el doctor, ¿cómo vamos a salir de esta pandemia? Nosotros hicimos una experiencia apenas se decretó el aislamiento, entre comillas. Bueno, hicimos una experiencia de automáticamente organizamos acompañantes terapéuticos como para hacer una ayuda solidaria por teléfono a gente que de repente esté transitando este aislamiento de manera sola en el domicilio. Me acuerdo que en su momento hablamos con algunos acompañantes y los acompañantes me decían, y bueno, ¿y qué tiene de terapéutico? ¿No? Si yo voy a llamar a un paciente y solamente voy a escucharlo. Y yo le decía, eso, solo, escucharlo en esa situación, ¿no? Entonces también creo que, de acuerdo a esto que decía Laura, creo que esta situación también nos interpela a esto de decir, bueno, ¿y cómo nos podemos acompañar nosotros a todo esto que sabemos que es importante, esto del vínculo, esto de la presencia, esto de la planificación, la supervisión, el trabajo en equipo? ¿Cómo podemos hacerlo ahora en esta situación que es como que nos cayó, ¿no? Un rayo y decimos, bueno, ¿y ahora cómo nos manejamos en esta situación? Entonces, bueno, frente a todo esto, bueno, discutimos bastante esto que yo le decía, bueno, ahora llamarle de otra forma si querés, ¿no? Pero hay que estar, hay que ayudar, ¿no? Es momento donde uno tiene que poner la escucha, aunque sea. Después veremos si es terapéutico o no es terapéutico. Y nos dimos cuenta que fue muy terapéutico, ¿no? Para muchas personas, tuvimos unos 20 acompañantes ayudando a personas, escuchando, no sé si llamarlo acompañamiento terapéutico, pero fue escucha, de los cuales resolvimos muchas situaciones. Algunos se derivaron a la coordinadora de psicólogos, por ejemplo, porque había ideas de autoeliminación importantes, situaciones realmente dolorosas, ¿no?, para las personas. Entonces, bueno, creo que el acompañante a distancia y solo con la oreja, ¿no?, digo, porque en realidad no podíamos ir directamente a los domicilios de las personas, se hizo un montón, ¿no? O sea, establecimos como estrategias de red también, muchas veces en ver cuál era la situación. Las situaciones eran realmente complicadas, ¿no? Entonces, bueno, y por otro lado pensar en cómo vamos a salir de esto, ¿no? O sea, cómo hoy por hoy nosotros en Uruguay tenemos una relativa normalidad, tenemos casi todo funcionando. Obviamente la población más complicada son los adultos mayores, porque no, o sea, desde el punto de vista del acompañamiento terapéutico, digo, ¿no? Porque no podemos acceder. Los acompañantes que estaban trabajando con niños en instituciones educativas retomaron la actividad, pero los que estaban trabajando con adultos mayores, realmente se tuvo que pasar a esto de teléfono o en el mejor de los casos de repente de un Zoom, ¿no? Pero bueno, implica como también una modificación de nuestra forma de pensar el acompañamiento, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, nosotros sabemos que tenemos que estar, tenemos que poner el cuerpo, tenemos que tener esto del vínculo, del contacto. Bueno, ahora no tenemos esa posibilidad, pero creo que igual hay mucho para hacer. Pensando en esto de decir, bueno, ¿y cómo vamos a salir? De decir, bueno, ¿cómo vamos a trabajar el miedo de la gente, ¿no? ¿Cómo va a ser la reinserción de estas personas? ¿Cómo vamos a trabajar, pensar lamentablemente, ¿no?, la cantidad de personas fallecidas por esto del COVID? Cierro. Y con esto del pensar que el cómo se transita el duelo en este momento, ¿no? Un duelo con un familiar que muchas veces no se ve. Entonces, ¿cómo estamos duelando también, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer este proceso en solitario, que es un proceso ya de por sí doloroso y encima solos, ¿no? Ahí creo que también el acompañante tiene mucho para hacer. Pero también en esto que decía Laura, ¿no?, en el hacer, pero también en el repensar que a lo mejor esta situación de pandemia nos obliga a generar nuevas estrategias,
¿no? O sea, capaz nos tenemos que correr un poquito de lo clásico, contacto con el paciente y demás, y empezar a pensar que, bueno, el acompañante tiene mucho para hacer en esto de las casas de medio camino, en cumplir con la ley de salud mental como se debe, no cumplir la formalidad de decir abro una casa y cumplí y ya está, no, sino que cumplir realmente y evaluar cuántos pacientes de ahí realmente se reinsertaron, ¿no? No es solo lo saqué del hospital porque, repito, a mí me parece que termina siendo, abrimos sucursales del hospital, ¿no? Y no se trata de eso, sino que se trata de, bueno, abrimos sucursales, el paciente transita por esa sucursal momentáneamente, pero se inserta, ¿no? Nos está faltando ese norte, me parece, de la reinserción. Y lo último que quería decirles, que otro dentro de esto del porvenir, del acompañamiento terapéutico y también de la mano de lo que decía tanto el doctor como Laura, esto de decir, bueno, tenemos un movimiento interno, pero me parece que también nos corresponde empezar a pensar el acompañamiento terapéutico en términos, hablando con esto que Laura decía de bueno, la cantidad de publicaciones que hay y de escritos que hay de acompañantes en Argentina, la verdad que los admiro porque yo no logro que escriban nada acá, pero bueno, más allá de lo que pasa en cada lugar, me parece que también está bueno empezar a hablar del acompañamiento terapéutico, empezar a medir el acompañamiento terapéutico desde el punto de vista de la investigación, la ciencia y publicar, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque digo, a ver, nosotros entre nosotros hablamos mucho del beneficio del acompañante terapéutico trabajando en distintos tratamientos, el beneficio que vemos en los pacientes, pero la medicina lee solo lo comprobable, ¿no? O sea, lo que se midió y que no está mal, digo, a ver, es la ciencia, ¿no? Es el poner sobre la mesa el hecho de decir, bueno, ¿qué pasa con los pacientes que son atendidos con un equipo, obviamente, y con acompañantes terapéuticos, y qué pasa con los pacientes que no? ¿No? ¿Cuál es el efecto del acompañante terapéutico en los tratamientos? ¿No? Medible y publicable, ¿no? Porque me parece que eso es lo que nos va a permitir a nosotros como un porvenir, de alguna manera, donde se valorice un poco más el lugar del acompañante, donde se le dé todo esto que venimos diciendo nosotros, tanto de este lado del río como de este lado, ¿no? Esto de la ley y de que sean reconocidos dentro del sistema de salud, ¿no? De que no sea algo como a voluntad, ¿no? O que no quede algo como de, bueno, la familia ya no sabe qué hacer y pide un acompañante terapéutico. Me parece que ese camino solamente se va a transitar si nosotros empezamos, además de este movimiento interno que está perfecto y que nos fortalece a nosotros, ¿no? Como, bueno, dar a conocer afuera al sistema de salud que esto sirve, como decía el doctor, esto de el basado en el paciente, bueno, la psicología, por ejemplo, basada en evidencia, bueno, el acompañamiento terapéutico también tenemos que basarlo en la evidencia. ¿Cómo sabemos que un acompañamiento terapéutico sirve o no sirve? Solo si lo medimos. Por lo menos, digo, y medirlo y contarlo, ¿no? Porque nosotros capaz lo vemos en el paciente, lo vemos en la mejora del paciente. Pero, bueno, ¿cómo podemos transmitirlo a la ciencia, a la salud, ¿no? A todos los médicos que están trabajando con distintas patologías, cómo podemos contarle que el acompañamiento terapéutico sirve? Y bueno, a mí me parece que por ahí, o por lo menos es lo que estoy pensando, lo que estamos pensando de este lado, creo que es por ahí lo que tiene que ir como para, bueno, fortalecer un poquitito más y sobre todo dar visibilidad al acompañamiento terapéutico más allá del movimiento que nosotros tenemos en el interno. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra. Y bueno, le vamos a dar lugar al licenciado Brian Bancic, licenciado en Psicología, miembro de la Comisión Directiva de ATRA, docente de la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que bienvenido, Brian. Ah, ¿no? ¿DR al currículum? Presenta. Docente adscripto. Perfecto, Brian. Muchísimas gracias. Te damos la palabra. Gracias, Mónica. Bueno, retomando un poco lo que han venido comentando, yo voy a ir hacia otro lado, pero sí rescatar algo que han dicho un poco los anteriores tres disertantes, de poder pensar la historia, poder pensar la actualidad, para pensar después hacia dónde estamos yendo. Yo voy a trabajar un poco la idea de lo virtual, y bueno, tomaré un poco la idea de que estamos atravesando un momento en donde posibilita
empezar a escribir, empezar a pensar, empezar a hacer algo más que yo creo que antes se hacía, existía el uso de las nuevas tecnologías, pero quedaba más en los espacios de supervisión, más en los pasillos, y recién ahora nos estamos animando a contarlo, recién ahora nos estamos animando a hablarlo. Así que voy un poco en torno a eso. Lo virtual. ¿Es nuevo en el acompañamiento terapéutico? No, claro que no, al menos para mí. Diría que lo nuevo está siendo tener que sostener y realizar acompañamientos por largos periodos a través de esta modalidad. ¿Cuántas veces hemos hecho uso de las nuevas tecnologías para comunicar algo a un acompañado o hemos sostenido una conversación necesaria en algún momento fuera del horario establecido? También las redes sociales muchas veces son parte del encuentro que estamos realizando. En la actualidad, asistimos a un proceso de cambio en el cual se destaca, entre otros aspectos fundamentales, el cambio suscitado por la tecnología. Dicha situación nos convoca a vivir en un mundo donde la comunicación se ha modificado ampliamente, donde el encuentro con el otro no se vive con extrañeza al ser virtual, sino que es algo de lo cotidiano, el uso de WhatsApp, videollamadas, redes sociales. Es en este contexto donde hace ya un largo tiempo me comienzo a interpelar acerca de la posibilidad de llevar a cabo la práctica del acompañamiento terapéutico a distancia. Así, el dispositivo de AT mantendría la necesaria hospitalidad en relación a la apertura a recibir la otredad, lo extranjero, lo diferente. En este sentido, la hospitalidad en relación a lo nuevo en la clínica del acompañamiento, que continuamente nos enfrenta a situaciones desconocidas, empujándonos hacia nuevos paradigmas. Las nuevas tecnologías se han instalado. Sus efectos en la cultura, en la comunicación, en los vínculos, es indiscutible. La virtualidad ha permitido que se pueda habitar espacios que de otra forma sería imposible. Transitamos una época que nos advierte que la tecnología, en sus diferentes formas, es parte de nuestra cotidianeidad. Y los ATs, ¿no trabajamos justo con eso, con lo cotidiano? Por lo cual, nos ofrece un desafío a nuestros saberes y prácticas. Ante esto, es mejor reconocer que las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y que junto a las formas tradicionales, la virtualidad nos ofrece nuevas formas de establecer lazos sociales. Resulta necesario cuestionarse, ¿por qué suponer que el lazo con el otro perdería validez por el hecho de que sea virtual? Una novedad de la virtualidad consiste en que los vínculos adquieren una referencia múltiple, tan amplia como la extensión misma de los espacios virtuales. Hoy los vínculos se presentan como un fenómeno de entramado a la manera de un sinfín posible de lazos que tejen redes de vínculos. En este sentido, el lazo parece emancipado de los tradicionales espacios que lo configuraban, construyendo nuevas lógicas vinculares y permitiendo nuevas formas de lazo social, tan válidas como las tradicionales y conocidas. Pero antes de seguir compartiendo algunas consideraciones de lo que he podido pensar en relación a los cambios en la práctica con el uso de las nuevas tecnologías, me parece importante resaltar que el inicio del uso de las videollamadas, en mi experiencia, no nació desde una intervención mía, sino de un pedido de un acompañado. Creo que los cambios en la práctica nacen cuando se vuelve necesario construir algo de lo novedoso, para que continúe manteniendo sus efectos y sobre todo sea subjetivante. Ahora decía que no es una novedad que este tema esté rondando por mis pensamientos. Desde el 2017, en el Congreso Internacional de Brasil, aparece este interrogante en mí. Luego de trabajar durante un largo periodo para que un adolescente pudiera tener un celular que le dé mayor nivel de autonomía, capaz libertad, y así acceso de lazo con sus pares, sucede que en el momento donde empezaba a funcionar este logro, me toca viajar. En el transcurrir del viaje llegó el día y hora donde tendríamos
nuestro encuentro. Claro, no se iba a dar. Yo me encontraba de viaje. Pero algo irrumpió. En ese día y hora apareció una videollamada de él, que me sorprende y decido atender. Nos saludamos y le pregunto por qué me llamaba. Y responde que ese horario es el de nuestro encuentro y que él deseaba, aunque sea por este medio, sostenerlo. No aparecieron claramente las mismas cosas que aparecían en los tradicionales encuentros, pero apareció otras novedades. Un acompañado, al cual habitualmente su palabra a nivel social era desestimada, aparecía con su voz para invitarme. Sí, invitarme, ya que consideré que en esa invitación él era parte, junto a mí, a conocer lugares que él conocía, es decir, seguir recorriendo juntos las calles de la ciudad. En el transcurrir de los días, los más llamados se sostuvieron, eran cortos, pero claramente mantenían activo la presencia en su cotidianeidad. Las nuevas tecnologías permiten crear así nuevas lógicas, y la realidad virtual conforma lo que podría considerarse nuevas realidades que modifican las categorías de presencia, espacio y tiempo, los vínculos, las prácticas y las condiciones de producción de subjetividad. Así, el espacio virtual posibilita un nuevo modo de estar con otros. En lo específico de la práctica del acompañamiento hoy, acompañantes y acompañados estamos solos, cada uno en su espacio, pero paradójicamente, al mismo tiempo, estamos juntos. La predominancia de lo visual, la forma y la palabra no sustituyen la presencia física, pero a la vez la suplantan por otra. La presencia es uno de los puntos nodales en el acompañamiento terapéutico y posibilita que se produzca algo del orden de lo inédito en la subjetividad de nuestro acompañado, ya que dicha presencia va generando un lugar de escucha y sostén que es novedoso para quien acompañamos. Empiezo a pensar que nombrar acompañamiento a distancia y no acompañamiento no presencial, como muchas veces escuché en este último tiempo, sería una forma más correcta de denominar lo que hacemos, ya que me resulta imposible entender que lo que hacemos estaría en el orden de la ausencia. Hay un otro tipo de presencia, materializada en el encuentro, que aunque no cuerpo a cuerpo, sí es persona a persona, en hora, día y medio previamente acordado. En relación a la presencia, la RAE define presencia como asistencia personal o estado de la persona que haya delante de otra u otras en el mismo sitio que ellas. Otra acepción es memoria de una imagen o idea o representación de ella. Así, presencia apela a estar ubicado en un mismo espacio común con alguien a quien se percibe físicamente, pero también a una imagen, idea o representación sin que implique el espacio geográfico común. A la luz de estas definiciones, ¿habría tanta diferencia entre la presencia en un mismo espacio físico que en ese nuevo espacio denominado virtual? En general, en un encuentro de acompañamiento a distancia, se logra crear un espacio virtual por el que circulan afectos, a pesar de que acompañado y acompañante están en distintos espacios físicos. Dadas las características de la comunicación que se da, la idea de presencia no es solamente una mera sensación subjetiva. Se siente que realmente se está compartiendo ese nuevo espacio, donde se genera un clima en el que transcurren las escenas de acompañamiento y por el cual participan diferentes actores. La herramienta tecnológica, por lo tal, posibilita la continuidad de los encuentros cuando de otra manera no hubiera sido posible. Pero también es necesario partir de la idea que estos encuentros no podrían ser lo mismo que aquellos que teníamos en los que estábamos ambos presentes en el mismo espacio físico. Para ello, necesitamos construir algunas de las variables para este nuevo encuadre virtual. El acompañamiento terapéutico, mediado por las nuevas tecnologías, a mi forma de ver, valora los mismos principios que una T donde nos encontramos juntos en un mismo espacio físico. Un encuadre estable, una postura no directiva, el trabajo con lo cotidiano, el principio de incertidumbre, la posición de escucha, el trabajo en equipo,
una posición activa del acompañado, etc. Pero también es necesario repensar e investigar en torno a los nuevos encuadres que debemos ir construyendo para poder sostener estos nuevos espacios que se están creando. Los integrantes de las cenas de acompañamiento están así presentes en un espacio virtual en el que tiene lugar un intercambio real, en el que están incluidos con sus propios y respectivos cuerpos, aunque estemos geográficamente distantes. La idea de presencia física, corporal y a corta distancia ya no resultaría entonces siempre una condición imprescindible para estar presentes en un encuentro de acompañamiento, con las implicancias que esto conlleva. Dos personas que están geográficamente lejos pueden sentir que ambas están presentes compartiendo sensaciones y emociones que impactan e influyen mutuamente. Esto último, la práctica del acompañamiento lo deja bien claro. Volveré a remitirme a viñetas que permiten ilustrar lo que vengo relatando. En un acompañamiento en el cual se decidió que debido a un viaje iba a llamar al acompañado previo a su horario de entrada de la escuela en los días que teníamos AT, para saludarlo y saber cómo está, al ser llamado, él responde y dice luego de un poco de hablar: quédate tranquilo, me voy a sentir bien. Ayer, en un momento, me sentí mal, pero me acordé de vos y leí un cuento como cuando estás acá. Eso me tranquilizó. Algo de la presencia interna se construyó en ese vínculo. Los libros habían sido el motor que fue construyendo nuestra historia vincular en el acompañamiento, que permitía sostener luego, incluso cuando no se estaba físicamente presente. Esto nos introduce, como ya vine relatando, en otro tipo de lógicas de la presencia. Aparte de la física, debemos pensar y construir aquellas que se juegan y permiten el advenimiento de nuevos espacios psíquicos y, por tal, de otra forma de estar del sujeto. Las herramientas pueden servir para construir distintas cosas. Ahora, con las herramientas del acompañamiento terapéutico y las herramientas de las nuevas tecnologías, estamos en proceso de construir algo que no será nunca igual a lo que hasta ahora hemos hecho, aunque pueda, aun con las diferencias, tener mucho en común. Estamos en los límites de una nueva frontera, los límites de lo posible, con la renuncia implícita frente a las nuevas posibilidades abiertas a una nueva forma de intervención. Trabajar en líneas de fronteras, como suele ser habitual para nosotros los acompañantes, implica a veces el riesgo de caminar por terreno conflictivo. Requiere, además de destreza y decisión, cierta dosis de coraje para enfrentar la incertidumbre e inseguridad que implica. El acompañamiento a distancia no sería así un sustituto del método de acompañamiento tradicional, pero en mi opinión es una forma adecuada, aceptable y sobre todo posible de ser llevada a cabo. Creo que al menos tenemos que planteárnoslo, porque el acompañamiento terapéutico no puede ni debe quedarse al margen del devenir de los tiempos, ni de los avances del progreso que pueden favorecer el acceso en determinados momentos a los sujetos que de otra manera no podrían hacerlo. Para ir finalizando, no se pueden pasar por alto las oportunidades que ofrece esta novedad y los impactos que en cada acompañamiento ha tenido, tanto positivos como negativos. Así, considero que este nuevo campo, abierto a la reflexión y experiencia, De lo que no tengo dudas es que un solo AT, ni siquiera unos pocos, nos convertimos en suficientes para estar en condiciones de validar con solidez un método nuevo, sino que esto implicará continuar un trabajo de teorización que le dé fundamentación sólida a esta nueva técnica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Brian. La verdad que es una mesa espectacular y la verdad que en esto, hablando del porvenir del acompañamiento terapéutico, algo que quiero resaltar es que contamos en esta mesa con el Director Nacional de Salud Mental. Así que eso es algo realmente importante en todo lo que estamos haciendo a nivel histórico y en este trabajo, y le agradecemos que no solo está presente, sino que ha sido partícipe de la mesa y bueno, ahora de este espacio de debate, que vamos a hacer algunas preguntas para que ustedes las puedan ir respondiendo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Si tuviéramos público sentirían los aplausos, pero bueno, a través del chat estamos viendo, la verdad, muy lindas palabras para todos.
Así que bueno, vamos a empezar con la primera, que vamos a ir por el orden. Para Laura Frank, dice, ¿cómo podemos articular a un acompañado con su contexto, siendo respetuoso de sus necesidades personales y culturales, cuando el acompañado no puede o no sabe expresar lo que necesita? Bueno, me parece que es una excelente pregunta, que lo podemos ir anudando de algunos de los conceptos que traté de ir como mencionando a lo largo de la charla. Generalmente no sabemos qué es lo que necesita el otro. Puede decirlo o no lo puede decir, porque muchas veces las personas que nosotros acompañamos, justamente les pasa que no saben lo que necesitan, porque están avasallados por una realidad que les toca vivir, por una dinámica familiar que los desubjetiviza, por determinada vulnerabilidad social. Entonces, justamente el trabajo del acompañante terapéutico tiene que ver con poder ir construyendo esa presencia a la cual se refería Brian, cautelosa, cauta, lenta, que vaya permitiendo ir logrando entre los dos, ir descubriendo qué es aquello que hace falta como apuntalar o a trabajar. Me quedé pensando, después de la charla les iba a contar un ejemplo que después no les conté y ahora viene en relación a esto, cómo algunas de estas cosas por las cuales están atravesados no pertenecen a nuestra forma de pensar consciente. Este psicoanalista Brook cuenta un caso de un analista, un psiquiatra brasilero, negro, que trabajaba en Río Grande do Sul. Ustedes saben que es un lugar donde no hay tantos negros. Y fue el primer egresado, el primer psiquiatra que hubo en esa región, y esto fue hace tan solo 5 años. Fue a un hospital psiquiátrico. Él era el psiquiatra, iba acompañado por una enfermera blanca y un enfermero negro a acercarse a trabajar con un paciente que tenía excitación psicomotriz. El paciente era negro. El paciente tenía esta actitud como de perspicacia paranoide, de cierta desconfianza, y luego de escuchar la presentación les dijo, bueno, terminemos con esta farsa. Váyanse ustedes y déjenme con la doctora, porque era blanca. Sáquense la chaquetilla, terminen con esta farsa y déjenme con la doctora, porque era la única blanca. Estas cuestiones de la descolonización no solo nos atraviesan a nosotros, sino a nuestros acompañados. Entonces, ¿cómo hacemos cuando el sujeto no nos puede pedir? Generalmente no nos puede pedir. Y ese es el arte del acompañamiento terapéutico. Ingresar a su contexto, ingresar a su cotidianeidad, poder rastrear cuáles son las relaciones, los vínculos que ahí se despliegan, poder cartografiar esa modalidad vincular de los otros, de la relación de él con los otros, de ese mundo que nos constituye esta forma de construcción de subjetividad del sujeto con los otros y con el mundo, y con el tiempo y despacito y el acompañante va a poder ir en el trabajo en equipo develando cuáles son los aspectos a trabajar. Muchas veces los acompañados cuando nos dicen qué es lo que necesitan, muchas veces no es lo que necesitan, es lo que le dicen que diga, lo que la sociedad espera de él, pero no lo que el acompañante tiene que trabajar, ¿no? Muchas veces la sociedad espera que se ponga limpio, prolijo y salga a trabajar, y a lo mejor no es lo que ese sujeto necesita en ese momento. A lo mejor está atravesando una situación donde necesita tomarse un tiempo, poder pensarse, detener el mundo para poder encontrarse, para luego salir. Entonces, no siempre nos quedamos pegados a lo que se dice de manera manifiesta y literal. Y es el arte del acompañante terapéutico poder trabajar en encontrar cuáles son los sentidos que tiene que devenir en ese acompañamiento. Muchísimas gracias, Laura. Acá para el doctor Barrio Nuevo
le preguntan, ¿cómo va a enfrentar la resistencia de los hospitales neuropsiquiátricos? ¿Qué pregunta? No, en este momento estamos trabajando, hay un artículo de la ley que es muy esclarecedor, que es el artículo 27. La reglamentación dice claramente la desmanicomialización, el cambio de la sustitución del modelo por otro modelo, tiene que ser en un trabajo conjunto de nación-provincia. En ese sentido, nosotros venimos trabajando con las 24 jurisdicciones, como les comenté, por el tema de la pandemia. Nos obligó a reunirnos todas las semanas desde que se inició la pandemia. Todos los martes a la mañana nos reunimos, después lo hicimos regional y ahora, como la pandemia se extendió hacia el interior, vamos reforzando nuestro trabajo, acompañando a las provincias que están en mayores dificultades. Pero nos reunimos todas las semanas. Y en ese sentido, no, estamos viendo bastante interés y motivación por el trabajo de adecuación. No, yo creo que la resistencia del hospital no es lo que me preocupa más. Lo que me preocupa más es poder generar las condiciones en el afuera. Porque lo que en este momento necesitamos es que el afuera sea inclusivo. Y el afuera no es inclusivo, es exclusivo. Y expulsa hacia adentro, hace como una implosión, empuja hacia un afuera, pero como no hay más afuera que el país, empuja hacia adentro de los monovalentes. Esta es nuestra lectura. Yo también fui director asociado en un hospital monovalente en proceso de transformación y nos costaba mucho en ese momento como trabajador del hospital, me costaba mucho encontrar un afuera receptivo, ¿sí? Entonces generábamos las condiciones para que las personas estuvieran afuera y después afuera no encontrábamos qué. Entonces ese hueco, yo creo que el concepto de personas en situación de encierro hay que agregarle el concepto de personas en situación de abandono, porque la verdad es que las personas que están internadas en los monovalentes, que ya cumplieron su ciclo de internación por el cuadro que motivó la internación, que se quedaron a vivir ahí, no están internadas, están viviendo. Y eso es inaceptable. Es inaceptable que una persona viva en un lugar que no sea la comunidad. Eso es inaceptable. Lo que pasa es que crecimos con esto. Todos nacimos con esto ya instalado. Y desnaturalizarlo cuesta mucho trabajo. Pero no solamente desnaturalizarlo para las autoridades y los trabajadores y trabajadoras del monovalente. También hay que desnaturalizarlo para la sociedad en su conjunto, que no hemos generado las condiciones para recibir a estas personas y insisto, están en ciertas situaciones que podemos llamar de abandono, porque la verdad es que si nosotros generamos condiciones afuera, no están esposadas adentro del monovalente, digo esto respetuosamente, están esperando que nosotros generemos una afuera para poder recibirlas y nosotros desde la afuera tenemos que llamarlas a estas personas que están internadas. Vení conmigo, vení acá, yo tengo un lugar para vos. ¿Cuántas organizaciones de la sociedad civil y dispositivos hay que estén en condiciones de decir, vení acá, yo te quiero acá conmigo, no quiero que estés allí en el monovalente, quiero que estés acá en la ciudad, en el pueblo, en el barrio conmigo. Yo te genero las condiciones para que estés. Ese creo que es el esfuerzo, más allá de la resistencia que pueda poner el monovalente, que en realidad no es el monovalente, son personas que trabajan adentro de los monovalentes y adentro de los monovalentes hay muchas personas que están de acuerdo con la transformación del modelo. Habrá algunas que no, bueno, en todos lados siempre hay resistencia al cambio, esto es parte de la vida de la humanidad, pero yo creo que en este momento no es ese el gran obstáculo. Este es un diagnóstico hecho en función de lo que venimos trabajando, porque venimos trabajando en la implementación y creo que ese no va a ser un problema. Perfecto, muchísimas gracias. Mayra, acá dice que en Uruguay consideran que se debería ir hacia la ley de acompañamiento y en ese proceso, ¿en qué punto están? Y si además en Uruguay se ha logrado conectar el rol del acompañante terapéutico dentro de los equipos interdisciplinarios.
Mónica, la segunda parte no la escuché. Sí, en Uruguay se ha podido conectar el rol del acompañante terapéutico dentro de los equipos interdisciplinarios. Bien. A ver, la primer parte en esto de la ley, ¿no? Algo bueno, que siempre es como, bueno, una necesidad y un objetivo. No lo mencioné en esto del porvenir, porque yo creo que también la ley se puede gestionar si hay unidad, digamos, ¿no? O sea, entre los acompañantes, si hay lugares de pertenencia, ¿no? O sea, en este momento en Uruguay tenemos muchos acompañantes trabajando, pero de manera como disgregada, ¿no? Entonces, digo, como colectivo, creo que hay que tener una cuestión de unión, sea lo que sea, una asociación, una fundación, lo que sea, que aglutine, digamos, y represente a todos los acompañantes. Entonces creo que estamos como, bueno, que tenemos como el desafío a corto plazo, primero, de lograr eso, ¿no? De pertenencia a un lugar que genere como esa cosa de identidad también, ¿no? Y después sí, en bloque, hacer el camino hacia la ley. Por otro lado, esto que decías de la inclusión del rol de la T en los equipos, te diría que el rol en los equipos está bien considerado y entendido, pero en los equipos a nivel privado, ¿no? En lo público todavía no hay mucho conocimiento de qué es lo que hace la T y en qué le puede ayudar a ellos, digamos, la inclusión de una T. Yo muchas veces hablo de la diferencia de ser AT y hacer de AT, ¿no? El ser AT, que creo que es lo que apunta esto de los movimientos de formación y demás, y apunta a esto de, como decía Laura, también a esto del rol y a esto de la identidad, de una determinada forma de trabajo dentro de un equipo, ¿no? Y el hacer de AT, ¿no? Porque yo escucho también que de repente, bueno, hay alguien que contrató en alguna institución educativa, por ejemplo, alguien que no era acompañante, pero que hace de AT, ¿no? Con muy buena voluntad, pero, y capaz, bueno, ahí es como, bueno, uno ya queda como en el terreno de ligar, de suerte, ¿no? Pero también he escuchado cosas que son bastante dramáticas y bastante peligrosas, ¿no? Como por ejemplo, gente que hace de AT y que a una chico con autismo, por ejemplo, le dice que le falta límites, ¿no? O sea, no entendimos ni el diagnóstico siquiera. Entonces, bueno, creo que hay una gran diferencia en esto del ser AT y hacer de AT, ¿no? Que capaz lo podemos ir como asociando al rol y a la función, que si nosotros identificamos el AT como un rol técnico, ¿no? Como una figura que tiene como esa identidad técnica, me parece que tiene mucho para aportar a los equipos. Y esto que, bueno, me fui de tema, pero bueno, con esto de los equipos te diría que sí, en el ámbito privado, también gracias al esfuerzo de los ATs, ¿no? A que van a contactar a los equipos, a que reclaman de alguna manera uno de esos equipos, que hacen todo el esfuerzo por tener ese lugar de parte de los equipos, ¿no? No es fácil, sabemos todos que los equipos, yo digo mucho en broma esto de que los equipos son fantásticos, el único defecto que tienen es que lo conforman las personas, ¿no? Entonces ahí empezamos como con el choque de es mi paciente, ¿no? ¿Quién es el referente del equipo? ¿No? Pero bueno, creo que el AT tiene esa cuestión, o por lo menos hacemos mucho hincapié nosotros en esto de que, bueno, el AT tiene que necesariamente hacer equipo, ¿no? Y ser parte de los equipos. Falta todavía eso del ámbito público, que creo que se está en camino, digamos, ¿no? Porque estamos como transitando, digamos, esa etapa de ser parte de los espacios públicos también. Muchísimas gracias, Maida. Acá para Brian, ¿el acompañamiento virtual es solo una elección momentánea por una situación extraordinaria o una posibilidad de intervención a más largo plazo? Bueno, creo que estamos transitando recién
poder pensar los usos de la virtualidad en el acompañamiento. No tengo una respuesta clara. Lo que puedo ir pensando y retomando algo de lo último que traía Maida, es que así todo, para aquellos casos en donde se ha continuado a través de las nuevas tecnologías en este tiempo los acompañamientos, hubo un trabajo en el equipo en discernir las posibilidades y si sí, si no, digamos, por qué y el para qué. No a todos por igual, digamos, no entrar en este furor de para todos tiene que servir y para todos tiene que ser lo mismo. Creo que justamente el acompañamiento tiene esa riqueza de construir un dispositivo medida y no un dispositivo para todos. Desde ese lugar creo que se han ido haciendo prácticas muy interesantes y han habido novedades, como contaba Maida, en relación a la atención en momentos de crisis y nexos con equipos de salud, al igual que las chicas de AT Jujuy, que han mantenido también un servicio, como lo ha tenido el servicio de acompañamiento terapéutico dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. Creo que estamos en un momento de expansión en donde hay que pisar la pelota, ver los efectos, hacer lecturas, construir herramientas. De algo estoy seguro. Muchas veces yo escucho en este último tiempo que no es lo mismo, o que bueno, que es algo transitorio lo virtual, pero que después no va a estar. Yo ahí tengo mis serias dudas. Al menos yo ya vengo usando lo virtual. Para mí no es una novedad lo virtual, yo lo uso desde el 2017 por lo menos, con indicaciones precisas, en momentos indicados, no al todo por igual. Ahora, si después de 8 meses, cuando lo virtual había llegado para hacer 15 días, se sigue utilizando, es porque claramente efectos tuvo. Si las otras personas del otro lado nos siguen demandando acompañamiento después de 8 meses, es porque efectos en ellos tienen. Si la práctica del acompañamiento tiene como eje la escucha y el respeto por el otro, creo que un punto principal es también aprender a ver y a escuchar qué nos pueden devolver de aquello de lo que ahora estamos haciendo fue beneficioso en sus procesos en las terapéuticas en salud mental. Muchísimas gracias, Brian. Acá hay una pregunta para el doctor Barrio Nuevo, pero piden la colaboración de todos y es, ¿qué opinan si la próxima pandemia es la salud mental? No. Me parece que en esos términos es muy difícil de responder. Además, es una manera, digamos, de confundir y de mezclar lo que es una pandemia de lo que es un problema que es la salud mental. Está claro que esta pandemia sí nos permitió, entre comillas, ¿no? Permitió y puso sobre la mesa la importancia que tiene la salud mental en la vida de la población. Cuando nosotros, cuando surgió la pandemia, que agrupamos poblaciones, como lo mencionaba recién, y una población era la población en aislamiento. La población en aislamiento son 45 millones de habitantes. Es decir, que si hay algo que nos puso esta pandemia en atención es que todas las personas somos vulnerables. Todas las personas podemos tener algún problema de salud mental en algún momento. Pero me parece que ese es un concepto que puede ser algo que deje esta pandemia como post-pandemia. El otro es que no todo problema, no toda situación, digamos, que tenga que ver con la salud mental tiene que ser resuelta a través de algo que se llame tratamiento o psicoterapia, porque acompañar a una persona no necesariamente implica que del otro lado la persona tiene un síntoma o está enferma o tiene un trastorno o un cuadro psicopatológico, sino que uno puede acompañar a una persona en una situación de duelo, puede acompañar a una persona en una situación de aislamiento. Nosotros en este momento estamos acompañando a varios equipos de salud, de hospitales. Ayer tuvimos una actividad a la tarde con hospitales de varias jurisdicciones donde intervenimos desde el Ministerio de Salud para acompañar a los equipos de salud, terapias intensivas, y no necesariamente es un tratamiento, es un acompañamiento de situaciones que se fueron presentando, porque obviamente se están enfermando compañeros de trabajo, han fallecido compañeros de trabajo y se generan situaciones de mucho miedo.
en un hospital en el Chaco. Hace un tiempo, recuerda, falleció el jefe de terapia intensiva. Eso impactó en todo el equipo de la terapia intensiva. Que muera el jefe de la terapia intensiva es un acontecimiento de un impacto enorme. Entonces, ese acompañamiento me parece que sí dejó la salud mental como un problema de todos y todas. Me parece que esto es algo que nosotros tenemos que aprovechar como oportunidad para poder también nosotros ocupar un lugar más relevante en la agenda de las políticas de salud. En ese sentido, sí creo que la salud mental tiene que ocupar un lugar más relevante, están dadas las condiciones históricas y estamos en un gobierno que justamente tiene especial preocupación por las poblaciones vulnerables y tiene una especial mirada federal de la nación, así que están dadas las condiciones para poder mejorar nuestra presencia y nuestro trabajo en salud mental en lo que viene, ¿no? Más allá de que obviamente la situación va a estar peor que antes, ¿no es cierto? ¿Alguno de los otros desea opinar? Si no, paso a otra pregunta. Bien. Yo solo cortito, total, decía, maestro. Cortito, muy cortito. Esto que decía, si bien frente a esta pregunta, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo con el doctor, no sé si llamarlo pandemia, pero sí que nos va a poner en lugar de, creo que esto, el beneficio de esto es que, bueno, se puso sobre la mesa el tema de la salud mental, ¿no? Dentro de las cosas que se empiezan a considerar es el daño, digamos, en la economía, pero se empieza a hablar de las consecuencias, digamos, en las patologías psicológicas o psiquiátricas. O sea, da visibilidad, digamos, a la salud mental. Sí creo que, no sé, por lo menos por lo que vengo escuchando de lo que están trabajando los acompañantes, incluso lo que se escucha en la clínica, es esto de empezar a trabajar con, en focalizarse. Me parece que lo que nos va a desafiar es esto de el trabajar con el trauma, ¿no? No sé si como patología, pero sí con el cómo vamos a poder ayudar a la gente a trabajar este miedo que ha generado, ¿no? Porque, a ver, todos tenemos miedo de la muerte, pero esta pandemia nos las hizo visible, ¿no? O sea, es algo que nosotros siempre quisimos dejar a un costado, esto de decir, bueno, sí, es algo que puede pasar, nos puede pasar, pero hoy tenemos miedo, ¿no? O sea, el miedo a que en cualquier lugar nos podemos enfermar y si tenemos algo previo es posible que nos pase. Entonces, el volver a retomar, digamos, el vínculo y demás con ese miedo, me parece que va a ser el desafío que vamos a tener todos los que trabajamos en salud, el incluir, digamos, el cómo vamos a poder ayudar a la gente, ¿no? O sea, básicamente por eso. Y a mí es lo que me da como más la idea de la dificultad, digamos, que vamos a tener en breve en el trabajo con nuestros pacientes. A todo lo que pueda ya tener un paciente, ¿no? Claro. Solo. Bueno, voy cerrando con la última, que esta se ha repetido varias veces, por eso ahora en el último, por eso la planteó doctor Barrio Nuevo. Creo que están aprovechando que tenemos acá al director nacional de salud mental. Preguntan qué opina de una ley nacional de acompañamiento terapéutico. Sí, hubo un proyecto de ley hace unos años que después salió de estado parlamentario y nosotros estamos tratando de impulsarlo ahora. La pandemia nos quitó un poco de energía y nos movió la agenda. Cuando iniciamos la gestión en enero, yo asumí, ya en enero y febrero empezamos a trabajar con la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Salud. Tuvimos una o dos reuniones para poder, por otro lado, generar dentro del Ministerio de Salud la figura de tecnicatura, del técnico en acompañamiento terapéutico, de manera tal de que tenga una inscripción formal adentro del Ministerio de Salud. Y en paralelo, para impulsar la ley. Yo creo que se va a retomar en cualquier momento y creo que ese es un camino que hay que transitar y desde el Ministerio de Salud, de la Dirección de Salud Mental, le vamos a colaborar o a tratar de impulsar o hacer fuerza para el desarrollo para la formulación de una ley de regulación del acompañamiento terapéutico. Es una asignatura pendiente.
Bueno, le agradecemos muchísimo porque la verdad, bueno, es algo que todos anhelamos allá de cada lugar. Sí. Un gusto contar justamente con usted, que volvemos a rescatar esto de que desde su lugar nos puede estar acompañando. Una mesa muy buena, la verdad que me quedo con esto importante de encaminarnos hacia un cambio profundo en el rol, buscando la ley. La verdad que conocer la historia, como decía Brian, para prepararnos para este porvenir, que hay que ver lo que nos depara, y una mesa muy interesante. Les agradezco a todos. No sé si alguno ¿Puedo quiere hacer despedir. Sí, sí, lo que desee, antes de que cerremos la mesa. un comentario nada más en función a lo que señalaba Mayra de la tarea del acompañante terapéutico en el sector público, que el desarrollo es mayor en el privado, también lo señaló Laura. Yo fui director asociado del Hospital Esteves en un proceso de transformación que no terminó porque obviamente en el 2015, en el cambio de gobierno, tuve que presentar mi renuncia, pero en esos años, entre el 2008 y 2015, trabajamos en un proceso de transformación para, obviamente, dejar de ser un hospital monovalente. Dentro de ese proceso de transformación, incorporamos la figura del acompañante terapéutico adentro del hospital en el sector público. Hicimos un acuerdo con, en ese momento creo que era la Cruz Roja de Quilmes y después otras entidades de acompañantes terapéuticos que proveían de estos acompañantes, y llegamos a tener creo que cerca de 200 personas acompañadas y más de un centenar de acompañantes terapéuticos trabajando en el hospital, acompañando a personas internadas. Lo que hicimos fue lograr que los juzgados, con mucho trabajo, autorizaran que las jubilaciones o pensiones, una parte de ello, los usuarios y las usuarias que estaban internadas pudieran destinarlo a pagar un honorario, obviamente un honorario muy razonable, para que tuvieran algún acompañamiento 2 o 3 veces por semana, lo cual cambió la cara, por decirlo así, de muchas usuarias, de muchas personas internadas, y también mejoró la dinámica de los servicios. Y eso fue muy importante y lo pudimos hacer porque habíamos hecho una política de jubilación y de pensionamiento de muchas de las personas que estaban internadas para que tuvieran por lo menos algún tipo de ingreso básico, y con ese ingreso, con parte de eso, se pudieron financiar las actividades de los acompañantes, y fue una experiencia realmente muy esperanzadora. Así que en ese sentido yo creo que tiene que haber algún camino para transitar ese camino, valga la redundancia, que señaló Laura y señaló Mayra, ¿sí? De la inserción en lo público. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hemos llegado al espacio de cierre. Ya nos estamos sin tiempo. La próxima mesa empieza a las 12, así que bueno, disculpen que no leímos todas las preguntas, pero bueno, los tiempos son tiranos en esto. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias.